Bienvenidos al curso de Gestión de la Innovación. Soy Haider Ochoa Gutiérrez y estaré hoy con ustedes hablando sobre el tema de la estrategia organizacional y su articulación con la innovación. Para empezar a hablar de este tema, es importante considerar el contexto que rodea a todo lo que tiene que ver con la estrategia organizacional y obviamente a las organizaciones que vemos hoy en día. Inicialmente es importante ver que actualmente podemos hablar de la informatización de las sociedades. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente las tecnologías de la información y la comunicación pues cada vez están más metidas en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida como personas, sino inclusive como organización. Ya las organizaciones hoy en día dependen plenamente de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Raro sería ver una organización que no disponga de este tipo de tecnologías. ¿Eso qué ha producido? Ha producido empezar a visionar, o inclusive ya hay realidades con respecto a la necesidad de ver las organizaciones como organizaciones de conocimiento. Esto implica pasar de ver simplemente, o como anteriormente lo veíamos, que eran simplemente organizaciones que se concebían en torno a unos productos, a unos servicios, a unos procesos simples, pues, o a la manufactura, a pasar a ver más allá de eso y ver que el conocimiento es el que mueve, el que hace posible que se transformen esos productos o esos servicios. Entonces, es clave el conocimiento como el motor que mueve a las organizaciones y que permite su desarrollo. Y eso nos ha llevado a ver también que entonces las organizaciones pueden ser consideradas como organismos vivos. Esto quiere decir entonces que ya no solamente se ve una organización estática, sino que es una organización dinámica, cambiante, y que precisamente ese dinamismo, ese cambio, es el que permite que sobrevivan muchas veces en entornos muy agresivos. Entonces, eso es clave para entender, para poder introducir el tema de la estrategia organizacional en la relación con la articulación de la innovación. Entonces, en ese sentido, yo creo que es clave entender que las organizaciones hoy en día enfrentan unos retos muy diferentes a los que enfrentaban años atrás. En este caso lo vamos a enmarcar en dos capacidades, es decir, dos comportamientos que deben asumir las organizaciones para poder sobrevivir en ese entorno. Esas capacidades les vamos a llamar explotación y exploración. ¿Qué es eso? Pues básicamente se puede decir que las organizaciones se clasifican o porque son de lo uno o son de lo otro o porque han aprendido ambas capacidades. Las capacidades de explotación pues básicamente es lo que hace tradicionalmente una organización, es decir, la fabricación de productos, la presentación de servicios, toda esta parte pues que implica tradicionalmente la producción. Normalmente vemos que pues, obviamente todas las organizaciones para poder sobrevivir tienen este tipo de capacidad. Algunas lo hacen mejor que otras, pero hay una capacidad que viene cobrando mayor importancia y que se hace necesario para que las organizaciones puedan sobrevivir de la mejor manera. Esta es la capacidad de exploración. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente la necesidad de que las organizaciones puedan monitorear, estar pendientes de lo que pasa en su entorno social, político, económico, todo esto, todas estas características que normalmente mencionan, y a partir de eso pues mejorar toda su capacidad de explotación. Entonces, en ese sentido, se habla de la necesidad de que estas organizaciones puedan desarrollar ambas capacidades. Entonces, ustedes ven acá la organización ambidiestra. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que es la combinación de ambas capacidades. Entonces, si lo ven ahí, es necesario que las organizaciones en la actualidad empiecen a pensar en desarrollar ambas capacidades. Si ustedes ven empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, tienen ese nivel de experticia en tener presente qué pasa en su medio y a su vez eso transformarlo en necesidades que posteriormente se conviertan en productos y nuevos servicios. Entonces es clave para las organizaciones desarrollar ambas capacidades. Entonces, ¿a qué condiciones de exigencia nos estamos enfrentando actualmente? Entonces, por un lado, la observación del entorno como una condición fundamental, por lo que les digo que el entorno inclusive cambia rápidamente y es necesario estar pendiente de lo que pasa. Inclusive hay experiencias como las de Kodak, como las de BlackBerry, que por no hacer un buen monitoreo del entorno, básicamente sus productos se quedaron obsoletos y esto afectó considerablemente a la organización, tanto que hoy en día pues ya no podemos hablar
tan fuertemente de estas compañías. Lo otro es la definición de grupos de interés para determinar las mejores estrategias de acción. ¿Esto qué implica? Hay una serie de grupos de interés que inclusive ahorita vemos un poco más de eso con las fuerzas de Porter, que hay que estar monitoreando para saber cómo afectan o qué están proponiendo en torno al desarrollo de productos y servicios en las organizaciones. Lo otro es la definición de sistemas de información y gestión del conocimiento, que yo creo que es muy clave y que inclusive hoy en día, y ustedes más como archivistas, se dan cuenta de la importancia de los correctos flujos de gestión de la información, por ejemplo los sistemas de gestión documental como claves para que la organización pueda tener mayor éxito, por ejemplo, en un mercado. Ya hoy en día, pues, lo pueden ver, muchas organizaciones no se consiguen sin estos tipos de sistemas. Pero más allá de eso, más allá de la gestión documental, yo creo que debemos hablar de sistemas de información. Si ustedes ven organizaciones como Google, pongo el caso, Facebook, sus sistemas de información son muy avanzados y permiten el constante flujo para que eso verdaderamente permita el desarrollo de la organización. Veremos un poco más de eso en próximas sesiones. Y el pensamiento estratégico a partir de procesos y el desarrollo de capacidades de aprendizaje organizacional es clave y yo creo que para nadie es un secreto que la planeación estratégica es necesaria en una organización que realmente quiera tener futuro. La planeación estratégica nos permite pensar, trazar un camino que posteriormente nos lleve a un liderazgo, por ejemplo, en una zona, en un clúster, pues en diversos ámbitos. Entonces, el pensamiento estratégico es clave para la organización. Hay organizaciones que simplemente se dedican a pensar el día al día y esto los lleva totalmente a rotundos fracasos porque en un momento a otro puede cambiar el mercado y los puede dejar afuera, ¿cierto? Y esto no solamente pasa en el ámbito empresarial, sino que pasa en todo tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y hablando propiamente de las capacidades de exploración, pues hay algo que se llama las fuerzas de Porter. Michael Porter, que tanto se habla en el ámbito de la administración, en su momento propuso que habían 5 fuerzas que influían plenamente en el desempeño de la organización. Estas fuerzas implican entonces los nuevos competidores, el poder de los proveedores, el poder de los compradores, los productos sustitutos y la rivalidad entre competidores. Entonces, lo que dice Porter al respecto es que es necesario estar pendiente de estas fuerzas, de estos poderes, porque influyen drásticamente en el comportamiento de la organización o inclusive en el éxito de los productos. Entonces, si usted tiene proveedores o digamos que usted fabrica algo y sus proveedores realmente son muy pocos, pues ellos pueden llegar a manipular, por ejemplo, el precio de la materia prima. Entonces, es como estar monitoreando y estar pendiente de ese tipo de cosas para saber cómo afecta a su organización. Nuevos competidores, productos sustitutos. El caso de BlackBerry, en qué momento pudo haber monitoreado y pudo haber detectado que entraban productos sustitutos, como en este caso, por ejemplo, el iPhone. Entonces, es clave estar pendiente de estos elementos. Entonces, todo esto nos lleva a plantear que la organización debe tener 4 elementos claves en su entorno o estar muy pendientes de ellos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Entonces, lo primero es algo que desde la administración tanto se ha hablado y es el tema de los procesos, ¿cierto? Ya hoy en día no hablamos tanto de funciones, sino que hablamos de procesos establecidos. Entonces, es clave que realmente haya un funcionamiento de la organización por procesos. Esto permite optimizar recursos, tanto humanos, financieros, pues todo tipo de recursos. Entonces, se hace necesario pensar y trabajar por procesos. Incluso si ustedes lo ven en su ámbito, por ejemplo, de la gestión documental, ya se habla mucho de la gestión documental por procesos. Los software, por ejemplo, de gestión documental ya se preguntan mucho por cómo hacer este proceso, pero pensado precisamente desde esa lógica de los procesos, porque a veces dicen, no, es procesos, pero realmente se ve que trabajan más bajo otro tipo de lógica. Entonces, es clave esta parte. Las capacidades de aprendizaje. Las organizaciones también aprenden, es decir, al estar compuestas por seres humanos, hay rutinas, hay prácticas que se convierten también en rutinas de la organización. Entonces, es necesario propiciar
que la organización siga aprendiendo. Por ejemplo, ustedes que están en un espacio muchas veces llamado archivo, toda el área de gestión documental, es clave que busquen formas para que estas áreas permitan aprender y solucionar los problemas que cotidianamente se presentan, y que no solamente eso, sino que puedan proyectar el área a un futuro. Entonces es necesario desarrollar formas que permitan el aprendizaje constante. ¿Qué es lo otro? Entonces, obviamente, la gestión de la información y el conocimiento. Entonces, hablamos mucho hoy en día de la gestión del conocimiento como una condición necesaria para que las organizaciones tengan un mejor desempeño. Entonces, es clave que esta gestión del conocimiento sea una realidad tanto en la organización como, por ejemplo, en sus áreas de gestión documental o de archivo. Mejorar los sistemas, tener procesos mucho más optimizados. Por ejemplo, es clave también pensar cómo conectar uno el proceso, el sistema de gestión documental con los otros sistemas de información. Cómo los archivistas entienden que la información no solamente está registrada en un documento, sino que hay otros medios que es necesario tener en cuenta para que haya un buen proceso de gestión documental. Y lo último, y no por ello menos importante, es las capacidades de innovación. Vamos a hablar un poco más de capacidades de innovación más adelante, pero sin embargo es importante tener en cuenta que las capacidades de innovación lo que nos permiten es obtener unas rutinas, unos aprendizajes, unas capacidades para que la organización constantemente esté evolucionando, esté aprendiendo para responder a las demandas y las necesidades que se presentan afuera. Un poco cómo funcionan estas capacidades de innovación tienen que ver con la relación con la investigación. Yo creo que la investigación no solamente se ve en la academia, la investigación es la base de desarrollo de cualquier tipo de organización. Es decir, para que una empresa pueda desarrollar un producto, tuvo que haber habido un proceso de investigación, tanto técnica, tecnológica, para el desarrollo de la tecnología como tal, pero también de mercado, para saber si los usuarios pueden aceptar o no. Un poco lo que hace Google con todas sus técnicas de marketing, de servicio al cliente y a su vez de desarrollo de productos. Entonces, es muy importante promover esos espacios para que el conocimiento pueda fluir y pueda generar nuevas dinámicas, nuevos procesos, nuevos productos para responder a las demandas que tiene el medio. Entonces, si vemos hoy en día, la competencia en diferentes ámbitos es muy agresiva. Las organizaciones hoy en día deben estar constantemente monitoreando el entorno para poder responder a esas necesidades. Entonces, como ustedes como archivistas y como personas encargadas en torno a procesos de gestión de la información, yo creo que es muy clave que tengan todo ese contexto para poder saber también cómo se mueven y cómo aportan a la organización. Que la gestión documental no se convierta simplemente en una carga o en un sistema por allá donde se depositan los papeles, aunque esa palabra pues es muy agresiva y sabemos que no es bien utilizada, sino que realmente preste un servicio estratégico para la organización, para su desarrollo como tal. Entonces, a modo de cierre, ¿qué es interesante mencionar al respecto? Entonces, que la organización ambidiestra realmente es un modelo que es necesario desarrollar en las organizaciones. Es una necesidad latente. Obviamente la necesidad de hacer vigilancia, en este caso es ese monitoreo del que hablamos, del entorno social, político, económico, competitivo, tecnocientífico, ¿cierto? Inclusive las organizaciones hoy en día tienen que estar muy pendientes del ámbito legal, ¿cierto? Hay leyes que pueden afectar considerablemente la gestión de la organización. Entonces, ¿cómo constantemente estamos monitoreando esto? Muchas de las organizaciones líderes hoy en día, ustedes ven un grupo Argos, un grupo de PM, pues todas estas organizaciones, por ejemplo, en nuestro ámbito, ustedes ven, tienen procesos que adelantan de inteligencia estratégica o de vigilancia tecnológica, pues como se llaman más en el contexto local. Es necesario desarrollar ese tipo de capacidades para poder hacer un buen o un correcto monitoreo del entorno. El pensamiento y la generación de capacidades de innovación y de aprendizaje, obviamente, que puedan orientar el desarrollo de la estrategia organizacional,
Entonces, un poco lo que hablábamos de cómo promover esas prácticas, esas rutinas para la generación de conocimiento. Ahí la gestión del conocimiento lleva muchas décadas trabajando sobre eso, sobre cómo mejorar esas prácticas para, no solamente para transferir, sino para generar el conocimiento. Y algo que me parece muy importante es los sistemas de información y la gestión del conocimiento como esos recursos necesarios para el marco de desarrollo organizacional. Yo creo que es clave repetir esto, y es: los archivos no pueden convertirse simplemente en el depósito de los documentos, sino en toda esa área de apoyo a la gestión de la información con miras a la toma de decisiones a nivel organizacional. Entonces ahí es necesario considerar que la información no solamente está disponible en un documento, sino que hay otros medios que es necesario empezar a mirar cómo gestionarlos para que verdaderamente aporte a la estrategia organizacional. Entonces es clave también comprender toda esta parte. Por último, y yo creo que es clave decir que no es menos importante, es decir que los diversos retos que se presentan, es necesario comprender que hay unas dinámicas de interacción con el entorno para la generación de esos productos y servicios. Entonces, yo creo que es clave estar pendiente, no solamente monitorear ese contexto de ese entorno, sino también pensar de manera abierta en el relacionamiento con otros actores, por ejemplo con los grupos de interés, y ahí es decir, que no solamente se consiguen como los grupos de interés los clientes, sino también los mismos proveedores, los clientes internos, el gobierno incluso, otras empresas, es decir, los competidores. Es decir, hay una serie de públicos que siempre está interesado en lo que usted hace, no solamente son los clientes. Entonces, como establecemos a partir de esas acciones de monitoreo, identificamos posibles relaciones que se puedan establecer para solucionar de mejor manera los problemas o las necesidades que se presenten en el medio. Entonces, ahí se ha venido hablando de innovación abierta como una condición fundamental para las organizaciones. Esta perspectiva ha sido muy resistida por muchas organizaciones, porque muchos dicen: yo tengo un problema, yo genero un producto, pero si yo comparto eso, pues me lo roban, ¿cierto? Me roban la idea, me roban el diseño del producto sin haber salido al mercado. Ese pensamiento siempre va a existir y va a estar ahí. Sin embargo, se ha comprobado por muchos casos existentes que el hecho de compartir la información, del hecho de colaborar con otras organizaciones, ha generado productos de mucho valor, de mucho interés. Este es el modelo de innovación abierta, que comúnmente pues, se ha visto en muchos medios. Lo que implica este modelo es que, si ustedes ven, es un embudo como perforado. Entonces, esa perforación pues lo que busca es las relaciones entre diversos actores o tecnologías inclusive, para realmente encontrar soluciones que se puedan llevar al mercado. Entonces, por ejemplo, la relación entre universidades y empresas. Esa es clave para generar mejores soluciones. A veces las universidades están generando investigación de ciertas décadas, inclusive hasta mucho más, que permite el desarrollo de productos más eficientes. Entonces, si la empresa se va por un lado y la universidad por el otro, pues yo creo que el avance será mucho más lento, o inclusive en muchos casos, cuando saque el producto de la empresa, pues esto pues, no va a generar el mismo impacto que haciéndolo mucho más rápido. Entonces, ese relacionamiento es importante. Empresas como Grupo Argos, como EPM, como las grandes multinacionales Google, Facebook, siempre están en relación conjunta con la academia para buscar mejores desarrollos a sus productos o servicios. Entonces, la innovación abierta se presenta como eso, o hay casos un poco más extremos, digámoslo así, como empresas que han liberado por medio de foros o a comunidades de foros sus ideas de negocios, sus ideas de productos, para generar mejores desarrollos, para que les colaboren generando mejores desarrollos en torno a las propuestas que tienen inicialmente. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que pasa con las empresas de software libre, que liberan su software y con la comunidad van mejorando, y eso no quiere decir que por ello pues puedan dejar de generar un negocio. Han aprovechado todos estos requerimientos, todas estas circunstancias para mejorar los productos como tal. Entonces, es clave para la estrategia organizacional comprender que
esas capacidades, tanto de exploración como explotación, ya no son un lujo, son una necesidad para las organizaciones. Y por tanto hay que prepararse para ello, es decir, prepararse para poder generar estas capacidades. El pensamiento estratégico implica buscar los caminos para mejorar o para permitir el desarrollo de mejor manera de estas capacidades. Entonces, eso es fundamental hoy en día para todo lo que inclusive vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Como podemos ver entonces, es clave la articulación de la estrategia organizacional con la innovación. La innovación en este primer sentido, materializada a partir de las capacidades de aprendizaje y sobre todo las capacidades de exploración del entorno y de explotación. Vimos un poco eso, vimos un poco el contexto que rodea eso. En próximas sesiones empezaremos a desmenuzar un poco más esa introducción que se ha hecho. Espero sea de mucho interés y les guste esta videoclase. Nos vemos en una próxima oportunidad.